Conversatorio referente al tema de Taiko Internacional sobre el tema de gobiernos corporativos. Hoy nuestros invitados son Cristian Zapata, Tatiana Balbuena, Melanie Muñoz, Milena Mejía y mi persona, Jonathan Parra. Vamos a dar inicio a esta temática abarcándolo desde la siguiente perspectiva. ¿Qué aspecto de la administración de Kowalski iban en contra de las políticas de buen gobierno corporativo? Para ello, Tatiana, danos tu opinión inicial. Bueno, muy buenas tardes para todos. Kowalski promovía más que todo una cultura muy autónoma y no hacía un muy buen trabajo en equipo entre todos. O sea, él se limitaba como a seguir sus intereses personales con las personas que tenía como más afinamiento, más como más relación para poder tomar las decisiones, pero no hacía partícipe a todas las personas involucradas, como la junta directiva, todo el público de interés. Entonces, promovía mucho esa cultura autónoma en la empresa, lo que podía generar, pues, como tal, esos conflictos de interés. Yo tengo para decir, Tatiana, y como para aportar a tu respuesta, que la administración de Corsi era muy descentralizada. Él se concentraba en administrar como la sede central de Taiko y sus otras sedes las dejaba a cargo del gerente. Lo único que le interesaba era que tuviera gastos mínimos y tuviera como una buena rentabilidad. Además que también era una persona que se dejaba la información para él solo. No era muy transparente pues como con su información para transmitir a la junta directiva. Me gustaría resaltar que, por ejemplo, los auditores internos, solamente complementando pues lo que acaba de decir Milena, que solamente le reportaban a él, no tenían como un orden para poder reportar este tipo de información, fuera importante o no. El consejo no estaba informado de lo que sucedía en la empresa, sino solamente Kowalski. Además, que se vio evidente una inflación en los estados financieros de la empresa de una cantidad que a mí me parece alarmante, que fueron $1.000 millones sobre lo que realmente la empresa tenía. Entonces, él trataba como de inflar los estados financieros de la empresa para hacer como que la empresa estaba teniendo buenos resultados cuando en realidad no. Un saludo para todos. Que la contratación que él tuvo fue inadecuada. Él buscaba para los puestos de gerente personas inteligentes que vinieran de cuna humilde y que pudieran volverse ricos, que eran unas personas muy ambiciosas. Estas personas les sería fácil de manejarlas y sobornarlas. Además de eso, él tuvo un mal uso de los recursos de la empresa para los gerentes. Ellos se hacían préstamos y escogían la forma de pago que ellos les convenía. Así fue como él descubrió a Kowalski, que fue por una compra de artes. No sé, Jonathan, ¿tenés algo para complementar? Es importante mencionar que todo esto se da debido a que la junta directiva llevaba mucho tiempo y ya conocían a Kowalski anteriormente, dado los buenos resultados que él presentaba a través de la manipulación de los estados financieros. Eso se dio debido a que por esta confianza se presentaron excesos de confianza y la junta directiva dejó de tomar las acciones pertinentes, ya que no hacía un buen ejercicio de control referente a este tema. Para intervenir en esta pregunta, me parece que el papel más importante fue la insuficiencia de supervisión que tenía la junta directiva para todas las decisiones que tomaba tanto Kowalski como su demás equipo, porque él, a pesar de que tenía todo bajo control, por decirlo así, pues porque así se lo daba a reflejar a todos los integrantes y a todo el público de interés, no había ese control, no había esa supervisión por parte de la junta directiva. Entonces ellos digamos que se llenaron de confianza por los buenos resultados que Kowalski decía que estaba teniendo la compañía. Entonces no había pues como ese control que se necesitaba para poder indagar y saber lo que realmente estaba pasando. Yo creo que si ellos hubiesen tenido ese control, no se hubiese llegado pues como al punto de tener la demanda y de tener pues como los demás problemas que tuvieron después del 2002, que fue cuando ya se descubrió todo lo de Kowalski. Acuerdo mucho contigo. Efectivamente, la junta directiva parece que estuvo como adormecida durante toda esta administración de Kolsky, porque como tú bien lo mencionas, ellos le generaron
como tanta confianza y como esa disponibilidad de los recursos de la compañía para que él manejara los mismos recursos a su antojo, lo que después se vio reflejado en los grandes desfalcos y en los fraudes. Efectivamente, faltó mucho control interno y externo, y también faltó que la junta directiva no solo velara pues por los intereses de la compañía, sino también de los inversionistas y de todos los grupos de interés. Melanie, ¿tiene algo más que decirnos? Gracias, Milena. Pues creo que todas hasta ahora concordamos en que la junta directiva se dejó deslumbrar por el alto desempeño que tuvo el director Kolowski en sus primeros periodos de haber asumido el puesto, generando pues ese tipo de seguridad y confianza pues con la junta directiva. Además, se tiene que tener en cuenta que Kolowski había sido anteriormente miembro de la junta, entonces eso como que le daba más seguridad a la junta directiva, que a largo plazo fue negligente, en mi opinión, en su cargo al no supervisar todas las acciones que hacía Kolowski. No sé si Cristian quiera complementar algo. De igual forma, la junta directiva está muy familiarizada con la administración, lo que eso generaba una insuficiencia en la supervisión. Además, el consejo estaba formado, 4 o 3 de ellos habían tenido puesta la compañía como directores por más de 10 años. No sé, Jonathan, qué tenga para finalizar este punto. Es importante mencionar en conclusión que sumado a la falta de control, el mal cumplimiento de las funciones, se presentaba, debido a esta confianza, situaciones de corrupción que se vieron durante el tema de Kozlowski a través de, digamos, de pagos que trataban de disimular como si fueran inversiones en casas de beneficencia. Posteriormente se comprueba que estos eran, digamos, una especie de soborno para que la compañía tomara la dirección que él quería llevar. Eso es un cambio significativo y se da la transición cuando llega a la administración de Brim, que hace grandes cambios y se vuelve más selectivo en sus procesos. Es por este motivo que nosotros queremos a continuación mencionar el contraste de la forma gerencial de Kozlowski con la de Brim. Para eso vamos a dar una introducción comentando de parte de Tatiana cuál es ese contraste. Me parece que esta pregunta nos abarca pues mucho tema porque digamos que es una de las más fundamentales en este caso de estudio de Tycho, y me parece que un contraste que tuvo es que cuando llegó Brin se notó pues inmediatamente los cambios que tuvo, tanto en la junta directiva, porque digamos que él hizo pues el cambio rotundo en toda la junta, pero siguiendo como los consejos de buen gobierno corporativo. Y adicional también algo que tocaron en el conversatorio del colombiano es que elegir la junta directiva independiente también nos puede generar muy buenos resultados, pero aparte de que se debe generar independiente, tratar de no escogerla todo al mismo tiempo porque puede generar pues como ese conflicto entre las personas de no saber, esa incertidumbre de no saber qué va a llegar. Entonces tratar de elegir una junta directiva poco a poco nos hace también como que para que todos vayan asemejando esos cambios. Y fuera de eso, él también logró implementar mucho la parte del trabajo en equipo, porque en la parte pues de la junta, digamos que él designó 3 comités que fueron los, pues digamos que son los comités claves para evitar todos esos malentendidos que se tuvo con la administración de Kolowski. Por ejemplo, él fomentó pues el comité de auditoría, el de nominación y gobernabilidad y el de compensaciones. Y me parece pues que estos 3 comités son claves en la participación de la empresa y también para lograr una muy buena política de buen gobierno corporativo. Sí. Como tú dices, de esto pues tenemos mucha tela para cortar, porque efectivamente es un contraste muy grande. La administración de Kolsky efectivamente se vio y se evidenció, y los hechos hablan por sí solos. Fue una muy mala administración, pues tuvo unos resultados muy buenos, porque en las adquisiciones y para los inversionistas en su momento tuvo una generación de ganancias muy buenas, pero esto pues de sus prácticas, sus malas prácticas, al final se descubrieron y nos dimos cuenta que eso era una burbuja y que todo estaba
maquillado para los miembros de la junta directiva, los inversionistas y todos los grupos de interés de Tyco, todos. Pues yo tendría por mencionar un aporte que me parece muy importante, es que la diferencia entre la administración o un contraste que hubo entre la de Kolsky y Brim es que Brim trató como de acercarse más tanto a los inversionistas como al cliente interno, externo, a los empleados, para tener una mejor comunicación con ellos, para darles, no sé, un mensaje de aliento, de tranquilidad, para estar como alineados hacia lo que querían que Tyco llegara y como para salir de esa situación a la que decayó por las malas prácticas de Kolsky. Complementando pues lo de que buscaba como la participación de todos y que todo se alineara, y los nuevos cargos que había implementado Brin en su gerencia, él buscó resaltar como que él decidió crear y distribuir bien los cargos dentro de la empresa para que cada persona desempeñara de la forma correcta su cargo, ¿cierto? Además de que también se creó como un tablero de control y evaluación para las directivas, para los comités que él había organizado y para él mismo. Pero esos controles se realizaban en cierta cantidad, pues en ciertos periodos de tiempo, ¿cierto? Para que todo el mundo pudiera evaluar, pues no todo el mundo, sino más bien las directivas, y a él como CEO de la empresa, lo evaluara toda la empresa pues de Tyco para que sí estuviera cumpliendo sus labores correctamente. Además de que creó una guía pues para regular la ética y la conducta, para evitar y promover también el buen gobierno corporativo. Para mí las diferencias claves que tuvo la administración de Brin fue que él contrató personas de gran experiencia para los cargos de administración y de gerencia, a diferencia de lo que era Kolsky, que por ejemplo contrataba gente ambiciosa, la cual pudiera manipular. Otra diferencia que él tuvo fue que en la junta directiva él movía los personajes de posición. Esto hacía que no hubiera conflictos, que la junta no se familiarizara y no hubiera conflictos de interés en un futuro. Es importante ir generando conclusión de que el contraste se da porque Kolsky se basaba en una administración que buscaba la adquisición, tomando decisiones independientes, apresuradas, donde no le daba importancia a las buenas prácticas de gobierno corporativo, donde actuaba sin supervisión dado el exceso de confianza de parte de la Junta. Adicional a eso, donde no había una difusión de la información de cuáles eran los procesos que estaban realizando. Cosas que cambian significativamente con el proceso de administración de Brin. Él lo primero que hace es desarrollar un diagnóstico, establece un plan, empiezan la ejecución de un plan de manera rápida a través de decisiones y acciones pertinentes y constantemente desarrolla un proceso de evaluación y un control. Eso se logra muy significativamente dado que todos los procesos se documentan y se difunden, ¿cierto? Eso es lo que nos lleva a que vayamos entonces a analizar la siguiente pregunta de esta presentación, que lo que busca es definir bajo los principios de buen gobierno corporativo de la OCDE, ¿qué otras medidas creemos que debió haber aplicado Brin y Kroll en la reestructuración de Tyco? Para ese motivo vamos a empezar con esos principios, abarcándolos de la perspectiva de Tatiana. Parece pues que es importante resaltar uno de los principios que nos tiene pues directamente la OCDE. Ellos nos dicen que uno de los principios es revelar como mínimo la información relevante y se centran mucho en la parte de los objetivos de la empresa y la información que no es tanto financiera, porque a pesar de que él nos brindaba pues como tal esa información financiera por medio pues de esos canales de difusión que se tenían ya incorporados, no había una comunicación sobre la información que no fuese financiera, como por ejemplo
¿qué pasó con esa deuda que dejó Kolowski? ¿Sí se logró pagar? ¿Sí se logró pues como tal terminar esa deuda para poder desarrollar las actividades? ¿O cómo procedió la compañía en ese caso? Porque en el momento pues en que él llegó se centró mucho, fue en la parte de gobierno corporativo, creando el manual, digamos pues como que con la comunicación con todos los empleados, pero no hubo como tanta información de qué pasó con la empresa, cómo siguió la producción, cómo se centró pues como tal esa parte para lograr suplir esa deuda que había dejado Kolowski. Aquí también mi compañero Cristian nos va a complementar esa información. Gracias, Tati. Pues complementando, dentro de los principios de la ODE, la transparencia de información, a pesar de que hubo comunicación con los grupos de interés respecto a la información financiera, Brink seguía cometiendo un error, el cual era que la información que le generaba a sus aliados, sus manos derechas, Jack Krause y Eric Friedman, solo se la transmitían a él. Nunca hubo un grupo de control, un ente de control que regulara qué información se le daba entre ellos. Gracias, Cristian. Sí, a mí me gustaría pues como aportar sobre dos principios, o digámoslo, que les faltó tener en cuenta a Brin durante su gobierno y también pues como implementar en su guía de buen gobierno corporativo, y es que todos los inversionistas deben de ser tratados pues de una manera equitativa. Entonces, de cierta forma, él sí tuvo, si bien tuvo comunicación con inversionistas, con empleados, con la junta directiva, daba la cara pues y daba como un parte de tranquilidad y les compartía los estados, como dice Tatiana, de la empresa, pero de cómo estaban, no cuál era como esa visión a futuro. Generalmente lo hacía con los inversionistas mayoritarios, ese inversionista minoritario y también como del extranjero, era que no estaba como en esa inclusión dentro de esta información y se enteraba pues o no se enteraba de la misma. Entonces creo que ahí le faltó. Y también faltó dentro de las políticas establecer como estas nuevas reglas o estas nuevas líneas que regirían para la remuneración y para incentivar a los ejecutivos y a los empleados de la empresa, porque si bien estuvieron mal hechos, mal practicados durante la administración anterior, era algo que tampoco se podía, digamos, arrancar de raíz y decir entonces, no, ustedes como acá hubo unas malas prácticas, no lo vamos a volver a hacer dentro de la empresa. Entonces creo que esas dos cositas también nos faltaron dentro de sus políticas de gobierno corporativo. Bueno, yo quisiera como enfocarme en el principio que tiene que ver con el mercado de valores, porque Brin dentro de su gerencia se ve muy enfocado como en las buenas prácticas, en la ética, en la buena distribución de mandos, como en generalizar la información, en todo eso, pero en ningún lugar se ve como evidencia de que él tuvo proyecciones en cuanto al mercado y a los procesos de la empresa, porque la acción se incrementó cuando él asumió el cargo, pero él también tenía que desarrollar como un enfoque para poder responder como al interés de los inversionistas, que era obtener una ganancia de eso, ¿cierto? Y tampoco se vio como evidencia de un estudio de mercado para saber si la empresa todavía podía ser competitiva, si las ventas iban mejorando, qué se podía mejorar, qué se podía innovar en la empresa. O sea, no solamente como enfocarse en las buenas conductas, en la ética y en cambiar el pensamiento de la empresa, sino también como tomar parte de lo que es una empresa que también tiene que enfocarse en sus operaciones principales. No sé, Jonathan, ¿qué quieras agregar? Grupos de interés en el buen gobierno corporativo, él debió haber considerado incluir a la hora de estar determinando el plan de acción, digamos, diferentes representantes de los empleados, por ejemplo, de las diferentes dependencias.
esto con el fin de establecer y poder determinar si lo que ellos estaban documentando y estableciendo como su plan de acción, si se ajustaba en la práctica a los buenos desarrollos de las empresas, desde la parte de producción de las diferentes compañías que estaban adscritas a la empresa, desde la parte de socializar con los grupos los objetivos de ventas, si eran metas alcanzables o no, si el plan contemplaba, digamos, un crecimiento gradual de cómo iban a alcanzar los objetivos que se estaban planteando. Quiero con esto finalizar el proceso, agradeciendo la atención prestada, agradeciendo a los participantes por compartirnos su opinión y deseándoles que tengan un excelente resto de día.